Buenas noches, soy María Elena Sánchez, directora de la Fundación Ingeniero Felipe Gilberto Cáceres Maldonado, El Figura. Bienvenidos a un nuevo live. En esta ocasión estaremos hablando de un tema un tanto raro, es mialgia y artralgia. Hoy para este tema nos acompañará nuestra fisioterapeuta que ustedes ya conocen, hemos estado trabajando en algún momento con ella, ustedes ya nos ha hecho favor de dar un par de live, ustedes la recuerdan seguramente, Fernanda Gama. Hola Mari, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Fer, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues muchas gracias por atender otra vez nuestra llamada para estar un live con nosotros. Les comentaba que vamos a hablar un tema medio raro porque muy poca gente sabemos lo que significa mialgia y artralgia. De hecho, hasta es difícil decirlo, pero bueno, tú eres la experta y empezamos cuando tú me digas. Claro, Mari, entonces vamos a comenzar, ¿vale? Espero que sea un tanto sencillo y todas las preguntas que tengamos al final las vamos a resolver, ¿vale? ¿Ok? Perfecto, bueno, pues vamos a comenzar. La mayoría de la gente, no solamente nuestros pacientes con lupus, sino casi el 70 o el 80% de la población, presentamos un tipo de dolor totalmente distinto en alguna etapa de nuestra vida. Los dolores suelen ser confusos y cada dolor es totalmente distinto. Cada paciente lleva un dolor de manera diferente. Cada cuerpo es totalmente diferente y lo vamos a desarrollar de acuerdo a cómo se vaya presentando para nosotros. La causa también puede ser quien nos determine el tipo de dolor que vamos a estar manejando. Voy a empezar a explicarles o a platicarles un poquito sobre la artralgia. La artralgia Ujú. es dolor que se ve reflejado en nuestras articulaciones. Nuestras articulaciones del cuerpo, bueno, pues las conocemos: hombro, codo, rodilla y tobillo. A gente que a lo mejor y no tiene como tal una patología diagnosticada, en alguna circunstancia de la vida presenta un dolor. El dolor más característico es rodilla o hombro. Ujú. Las edades más recurrentes en donde se puede presentar una artralgia puede ser en una etapa después de los 40 años, que sobre todo es muy marcado para las mujeres, y en los hombres, que puede ser en un periodo de los 25 años hasta los 65 años, ¿correcto? Es más prematuro para los caballeros, sobre todo por el tipo de actividad física. Las causas por las que puede ser una artralgia puede ser mecánico, degenerativo, puede ser por un proceso inflamatorio, por una cuestión neoplástica o por una cuestión infecciosa. En el caso de una cuestión de un proceso inflamatorio, pues bueno, ahí entran algunas de las enfermedades como el lupus. Y en el caso de la cuestión mecánica, es lo que todos presentamos, que es por una cuestión de exceso de actividad física o actividad de la vida cotidiana que va generando un proceso degenerativo en el cuerpo. En este caso, nuestras articulaciones tienen pequeños cartílagos que suelen inflamarse y que suelen irse desgastando con el paso del tiempo. Nuestros huesecitos son capaces de producir calcio y colágeno al mismo tiempo por alguna de las sustancias que tenemos dentro del cuerpo, pequeñas hormonitas que nos llevan a producir calcio y colágeno. En una etapa de nuestra vida se deja de producir cierta cantidad de colágeno y cierta cantidad de calcio. Para eso debemos de llevar un proceso preventivo. Cuando nosotros tenemos un proceso de manera mecánica o degenerativa, es importante que la prevención se dé desde la etapa de adulto joven, para que cuando nosotros lleguemos a una etapa de adulto mayor, pues nosotros podamos tener menos probabilidades de tener una artralgia o de que la artralgia sea consecuencia de una enfermedad que tengamos diagnosticada, ya sea crónica, y entonces eso genere que no tengamos dolor y que tengamos un mejor estilo de vida o calidad de vida cuando ya lleguemos a una etapa adulta. Para la prevención es importante que tengamos en cuenta ciertos puntos.
Puntos que a veces nosotros pues le damos la vuelta o no le damos como tanta importancia. Tal es el caso de Ujú. tener un buen calzado. La mayoría de la Mm, gente pues suele adquirir un calzado por moda o por gusto. Nunca lo hacemos por comodidad o por llevar a cabo una salud mecánica, postural. Entonces, casi siempre, por ejemplo, en las mujeres, pues el uso excesivo de zapatilla puede generar que con el paso del tiempo exista un desgaste en la articulación de la rodilla y en la articulación del tobillo. En el caso de los caballeros, el uso excesivo de la bota industrial puede generar que el desgaste sea más marcado en los huesos de los pies. Pueden ser tanto tarsos como pueden ser falanges o pueden ser en este caso la parte de la articulación de nuestro tobillo o puede ser de igual manera nuestra rodilla. El proceso o el dolor de una artralgia se va dando poco a poco y puede ir escalonando. A veces nosotros comenzamos con un dolor en rodilla y posterior a eso vemos reflejado que ya hay un dolor en espalda baja. Nuestra cadera, que es la articulación más grande que tenemos en el cuerpo, también puede generar un proceso inflamatorio debido a que otras articulaciones van generando ese proceso inflamatorio y ese tipo de desgaste. Entonces, quien tiene el eje de nuestro cuerpo, pues es nuestra columna y nuestra cadera. Si empieza a haber un foco rojo ahí de un punto de dolor, pues tenemos que hacer caso que a lo mejor y nuestro calzado es el que puede estar generando que el dolor ya se vaya reflejando, representando nuestra cadera, porque todo proviene desde abajo, no nada más en la zona en donde me está doliendo, sino todo es un proceso, va encadenando uno a otro. Otro mm, punto importante dentro de la prevención son los cambios en los estilos de vida. La gente que fuma, la gente que bebe, está más propensa a tener un proceso inflamatorio dentro de la articulación, generando que nuestro metabolismo se haga más lento y generando que ciertas toxinas del cuerpo ya no se vayan liberando ni se vayan desechando y con el paso del tiempo se acumulen y generen inflamación alrededor de nuestra cápsula articular. Por eso es importante que tengamos nuestras 8 horas de sueño, que no consumamos alcohol en exceso, que evitemos el tabaco, que tengamos una alimentación sana. Y eso nos va a ir ayudando un poco a que nosotros vayamos teniendo un mejor estilo de vida y sea un punto preventivo para llegar a la artralgia. En el caso de las personas que pueden tener sobrepeso u obesidad, también va acompañado de los cambios en el estilo de vida, sobre todo en la alimentación, ¿no? El consumir menos harinas, menos calorías, generar que nuestra alimentación sea a horas adecuadas, de no saltarnos horas de alimento, pues eso también nos va generando que nuestro cuerpo tenga un equilibrio. Otra de la cuestión preventiva pueden ser las posturas forzadas o prolongadas. Prolongadas, tal es el caso de los trabajadores de fábricas o trabajadores incluso hasta de oficina, que todo el tiempo permanecen en una sola posición y eso va generando que nuestra articulación se vaya haciendo rígida y se vaya haciendo inflamada. Entonces, con el paso del tiempo, el poder eliminar la inflamación o la rigidez de esa articulación, pues es totalmente difícil. Entonces, es importante que a lo mejor, y bueno, no vamos a dejar de trabajar, ¿verdad? Obviamente, porque sí. todos tenemos pues necesidades y es parte del día a día. Pero sí, por ejemplo, pues tener en cuenta que el moverse es importante. A veces pues tenemos un día de descanso y lo que únicamente buscamos es estar sentados o acostados todo el tiempo. ¿Por qué? Porque ya trabajé, ya estuve parado todo el día. Y los que estuvieron parados todo el día buscan estar sentados el día del descanso o los que estuvieron sentados buscan estar caminando todo el tiempo. Y a veces el caminar no es malo, sino saber cómo caminar, de qué manera, cuánta Mm, distancia y cuánto tiempo caminar, porque a veces solemos excedernos en esta parte y el caminar distancias largas por varias horas, eso puede generar también dolor
porque vamos cambiando la postura conforme va avanzando la caminata, conforme va avanzando el tiempo, nos vamos cansando y lo que vamos haciendo es que nos vamos encorvando, nos vamos agachando, vamos caminando de lado o vamos haciendo pausas para poder sentarnos y volvernos a parar, porque la columna nos está indicando que es demasiado peso o presión al caminar, porque la pisada puede estar siendo forzada o puede estar siendo dada de manera inadecuada y no nos estamos dando cuenta. Eso es parte de Ok. nuestros puntos preventivos y el último y el más importante es la actividad física de bajo impacto, tales como la natación, la yoga, ejercicios de flexibilidad que nos vayan generando movimiento todo el tiempo. ¿Por qué? Es importante saber qué hacer con una artralgia si ya la tengo. Entonces, si es el caso y ya tenemos la artralgia, bueno, pues debemos de saber que para la artralgia no es bueno quedarse de manera sedentaria o de manera fija en una sola postura. Para la artralgia es muy importante moverse o estarse moviendo todo el tiempo. Si uno deja de moverse, la articulación se va haciendo cada vez más rígida. Nosotros siempre decimos que nuestras articulaciones son como pequeñas bisagras, como las que tienen las puertas, y que si no vamos dándole una lubricación, pues se va oxidando y con el paso del tiempo, pues va rechinando o la puerta ya no se abre y se atora. Lo mismo va pasando con cada una de nuestras articulaciones. Dejan de perder ese pequeño aceite que genera nuestro cuerpo, que es un lubricante que se encuentra dentro de la cápsula articular o de las pequeñas bolsitas que están en la cápsula articular que se llaman bursas y que eso va generando la lubricación. Muchos de nosotros decimos cuando nos duele la rodilla, ay, es que se me salió el líquido. Ese líquido pues nunca se sale, ¿no? La mayoría de las veces lo que pasa es que el líquido se dejó de producir porque hubo mucha rigidez articular, ¿no? Y entonces la bursa lo que hizo fue inflamarse, hacerse durita y dejar de producir mi líquido, pero no que mi líquido se haya derramado por completo. Hay que saber identificar el tipo de lesión que podemos tener en una articulación, porque a lo mejor y solamente tengo pues una lesión de tipo muscular, ligamentaria, ajá, que en este caso nosotros podemos decir que son lesiones básicas de tejido blando y no una lesión de gran impacto como puede ser en la articulación o en el hueso. Entonces, para todo esto debemos de saber que es importante el movimiento. La toma de analgésicos o de antiinflamatorios nos puede ayudar en este proceso, sí, claro que sí. Pueden ser esteroideos o no esteroideos, sí, también. Casi siempre, en la mayoría de los casos, pues todos son esteroideos los que suelen mandar. Y eso va dependiendo del tipo de proceso o nivel en el que se encuentra la alergia. Y ya con el tiempo vamos requiriendo otro tipo de atención y entonces es cuando ustedes acuden con nosotros y dicen, ahora sí, necesito rehabilitación, necesito que me muevan. Ya me dijo el doctor que la pastillita no me va a quitar el dolor porque necesito moverme. Ujú. Entonces, caminar y moverse es importante dentro de una altargia. Les mencionaba hace un momento que, por ejemplo, caminar es importante. Sí, sí es importante, pero hay que saber cómo hacerlo. Lo que no podemos hacer en una altargia es caminar con cosas pesadas, porque eso va generando que el peso vaya haciendo que nuestra articulación se debilite, el cuerpo se vaya cansando y vamos modificando las posturas. A veces nosotros, pues en lugar de ir caminando totalmente erguidos, lo que vamos haciendo es que nos vamos encorvando y nos vamos encorvando y conforme va pasando el tiempo y la caminata se va haciendo más larga, ya vamos más encorvados. Y al día siguiente lo primero que hacemos es amanecer con el dolor en la zona lumbar, que sobre todo la zona lumbar es la que genera más presión al momento de caminar, porque es el que lleva el control a través de los nervios periféricos de las piernas. Entonces es quien le va dando la movilidad a la pierna. Y a través de los nervios pues se manda esa conductividad que nos va diciendo cómo se va a ir moviendo una de nuestras piernas o cada una de nuestras piernas. El calzado es importante, claro, porque si yo camino con un calzado inadecuado, pues al día siguiente lo primero que hago es que mi pie está hinchado, rojo, con callos y empiezan a dolerme.
el generar dolor en pequeñas articulaciones como es nuestro tobillo, pues va haciendo que ese dolor vaya migrando a otra articulación y entonces nuestro dolor migratorio ya aparece reflejado pues en gran parte de nuestro cuerpo. Y al otro ya no solamente tengo un dolor articular, sino ya tengo artralgia generalizada y nuestro cuerpo se va haciendo totalmente rígido. El uso de muletas, de Ajá. bastón, de andaderas, pues no está prohibido en este tipo de patologías, sí nos pueden ayudar, sobre todo cuando ya tenemos un desgaste totalmente avanzado. Les mencionaba que la rodilla es lo más común en nuestra terapia, sobre todo las gonalgias o las gonoartrosis, que es el nombre que se le da a la artralgia en la zona de la rodilla, es una gonoartrosis y para esa tenemos grados. Tenemos grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4, que nuestro grado 4 es el que nosotros tenemos que hacer que nuestro paciente no llegue a ese grado, porque ese grado pues ya es quirúrgico, ¿verdad? Entonces, grado 1, grado 2, siempre se pueden ir apoyando de un bastoncito, sobre todo cuando el dolor o el proceso de la artralgia está muy agudo. ¿Qué quiere decir? Que apenas empieza a compactarse nuestros huesecillos y que apenas empieza a hacerse delgadito nuestro cartílago de la rodilla, que se llama meñisco, que es el más común, que suele ser como aplastadito, compactado o destruido por los huesecitos tanto del fémur como de la tibia o del peroné. En este caso, sobre todo de la cabeza del fémur y de la cabeza de la tibia, que son los que generan el aplastamiento del meñisco. Y en este, ajá, ¿tienes alguna Ujú. duda, Mary? Dime. No, no, es que decías del menisco, te decir menisco. Ajá. Entonces, pues ese meñisco, por ejemplo, pues para regenerarlo ya es imposible. Lo que tenemos que hacer cuando está destruido, pues es retirarlo por completo, generar la cirugía y poner una prótesis. Y ahí es cuando decimos nosotros tenemos una prótesis parcial de rodilla, porque solamente mi prótesis es de meñisco, no de articulación. Solo estoy sustituyendo un cartílago, no una parte articular. Ujú. Y entonces, bueno, el apoyo de bastón, de muletas, de andadera, pues sí, no está prohibido, no está negado, pero hay que saber por cuánto tiempo. En los casos mínimos, como el ejemplo de la gonoartrosis, a lo mejor grado 1, grado 2, pues mi bastón va a ser mientras el proceso es agudo, a lo mejor mis primeros 7 días, mis primeros 14 días, en lo que va pasando el proceso de la inflamación y me voy acostumbrando a modificar mi postura y a generar que entonces mi pisada sea más efectiva para el proceso que ya tengo. En rehabilitación en fisioterapia lo que hacemos es reeducar la marcha, generar que la marcha sea la adecuada y que se vaya dando ese proceso que no tenemos y que deberíamos de tener desde que empezamos a caminar. A veces lo primero que hacemos cuando empieza a caminar un bebé es ponerlo en la andadera y ya empieza a dar sus primeros pasos y todos aplaudimos, ¿verdad? Pero nunca Ujú. nos preguntamos realmente si está pisando bien, si está pisando mal o por qué se cae ese bebé a cada ratito. A lo mejor la cadera está rotada, mi pie está plano, mi pisada es inadecuada, mi tobillo es débil, mi cadera a lo mejor y está muy retroproyectada o anteproyectada, que es el nombre que nosotros les damos, que quiere decir que mi cadera está muy salida o está muy hacia adentro, que sobre todo es la parte del coxis, o que tengo un síndrome del pañal, que quiere decir mi pañal a veces lo pongo de manera inadecuada y se van haciendo mis piececitos de arco, que lo correcto es llamarle pie equinovaro. Ujú. Entonces, todo eso tiene un impacto en nosotros y que a veces no nos damos cuenta. Como les decía, solamente aplaudimos cuando camina el bebé y decimos que bueno, ya está caminando y ya Ya no está tengo que caminando. cargar. Pero Ujú. lo correcto es fijarnos realmente cómo camina, cómo gatea, qué es lo que está haciendo. Entonces, en fisioterapia es empezar desde cero, a hacer de cuenta que mi adulto mayor o mi adulto joven o mi adulto o mi joven o mi adolescente, pues sigue siendo un bebé. Entonces es ponerlo a gatear, enseñarle a caminar, enseñarle ejercicios
que en la vida cotidiana él pueda utilizar y que a veces muchos dicen, ay, hacer ejercicio si yo vengo al masaje, porque para todos fisioterapia es masaje, Es es masaje. toquecitos, es generar efecto con frío y calor, que ahorita también se los voy a explicar, porque muchas de las veces nos caemos o nos pasa algo y luego gritamos frío o calor o ponte agüita caliente con vinagre y sal, ¿no? Que son nuestros Ah, remedios bien. caseros que nos Ujú. suelen dar por ahí y que a veces no es lo adecuado y el pie o la mano se llega a inflamar más porque no sabemos cómo hacerlo. Entonces, fisioterapia no solo es masaje, ¿vale? Fisioterapia es generar la reeducación no solo de la marcha, sino del movimiento, tanto articular y generar que haya una contracción, una fuerza, una estabilidad o una resistencia muscular. Ujú. Entonces es generar que nuestro cuerpo vuelva a tener otra vez esa parte importante de tener una buena postura, un buen equilibrio y una estabilidad. ¿Dudas hasta aquí, Mari? ¿Vamos bien? Vamos bien, vamos bien. Ya tenemos algunas preguntas, pero tú me dices si lo hacemos ahorita o hasta el final. Ok, vamos a dejarlo hasta el final. Ya casi De voy a acuerdo. pasar a parte de algunas Genial. explicaciones que quiero darle y de mialgia, Mm, ¿vale? ok. Entonces, dentro de lo que debemos hacer, nos quedamos en que sí podríamos utilizar muletas, movernos, que es lo más importante, el uso de antiinflamatorios o analgésicos, que su ingesta siempre debe de ser recomendada por un doctor, nunca se automediquen, porque es importante saber que los antiinflamatorios o los analgésicos también tienen pues efectos secundarios y que pueden generar a lo mejor otro tipo de patología en nuestro cuerpo. Y bueno, último punto de lo que debemos hacer es el uso de rodilleras o muñequeras, que a veces nos llegan a decir, no, no es lo correcto. Sí, sí es lo correcto, sobre todo cuando realizamos actividades físicas o actividades de la vida cotidiana que suelen ser muy pesadas, como en el caso de la gente que suele trabajar con camiones o con productos de carga y de descarga, que es la gente que a veces también suele presentar dolor articular y que suele ponerse su fajita o su rodillera o su muñequera, está bien, no hay ningún problema, puesto que eso puede generar que nosotros nos sintamos protegidos de la articulación y que veamos que esa articulación es la que tiene algo mal y no la forcemos a hacer mayor actividad con esa zona del cuerpo. Entonces tampoco es como malo. Hay gente que a veces pues nos llega a decir, ponte la rodillera o ponte una bendita, está bien, sí genera presión, pero al final de cuentas lo correcto es moverse. Aunque yo use una muñequera, aunque yo use una rodillera, yo tengo que generar que esa articulación tenga un movimiento y vuelva a ser reeducada para poder hacer pues su función normal. Y el uso de frío o de calor, que casi siempre todos nos dicen ponte calorcito o ponte frío, y que la mayoría de nuestros pacientes también nos dicen voy a ir, pero no me ponga frío, porque siempre me pone frío, o voy a ir, pero no me ponga calor, porque siempre me pone calor, ¿no? Entonces, ¿qué debemos de hacer con el frío o con el calor? Es muy importante saber cómo usarlo, cuándo usarlo y dónde usarlo. Porque, por ejemplo, si yo tengo rigidez, pero tengo mucha inflamación, yo no puedo usar calor, porque mi calor va a generar mayor inflamación en la zona. Cuando nosotros tenemos una inflamación, se genera una vasodilatación, que todo eso me va a generar un proceso de calor en el cuerpo. Por eso es que las características de mi inflamación es ruboración en la zona, que es lo que me está indicando que hay calor. Casi siempre las zonas inflamadas se ven rojitas. Eso es porque tenemos calor dentro del cuerpo y si yo le pongo más calor, la inflamación nunca se va a ir, se va a seguir dilatando. Y lo que yo quiero hacer a lo mejor en una inflamación es generar una vasoconstricción, que eso me lo va a generar pues el frío. Todo eso de vasodilatación y vasoconstricción me lo generan mis vasos sanguíneos y son los que me van avisando qué es lo que está pasando en esa parte del cuerpo. En el caso del calor, solamente si las lesiones son crónicas, son procesos ya degenerativos de mucho tiempo. ¿Cómo sé si mi lesión es crónica? Es que ya es una lesión que tengo de tiempo
y que el dolor aparece y desaparece. A lo mejor si tomo la pastillita mágica y me pongo calorcito, se me va el dolor. Pero llega un momento en el que vuelvo a caminar distancias largas o vuelvo a cargar pesado o vuelvo a tomar una postura inadecuada y ese dolor regresa. Eso es una lesión crónica. Y ahí es cuando yo voy a usar calor. Mi calor debe de ser utilizado de 5 hasta 25 minutos. No me puedo pasar de 25 minutos, ni puede ser menor a 5 minutos porque no estaría generando nada. Entonces, lo correcto es de 5 minutos a 25 minutos, colocando calor en la zona y nunca generando que el calor sea directo. Ni el calor ni el frío deben de ser directos, ambos tienen que ser indirectos. ¿Cómo es que voy a hacer que sea indirecto? Colocando toallita, colocando una frazadita debajo y por encima ahora sí mi compresa caliente. Y en el caso de las personas que dicen agua fría y agua caliente, y mete la articulación o la mano o el pie en agua fría o en agua caliente, bueno, pues lo que voy a generar es que el agua no sea totalmente caliente, sino que sea entre tibia y caliente, que lleve un cierto grado de temperatura, de manera que yo lo soporte y que mi piel no se haga ruborizada. Si mi piel se hace ruborizada, quiere decir que me está quemando, me está lacerando y que no es lo adecuado. Tengo que retirar la mano o el pie de esa zona y entonces bajar el grado de temperatura del agua. En el caso de las compresas, pues es más fácil, ¿no? Porque podemos colocar la toallita, taparlo y colocarlo en la zona. El calor siempre me va a disminuir la rigidez, el dolor, pero nunca la inflamación. Y en el caso del frío, vamos a trabajar la inflamación al 100%. El frío siempre se va a aplicar cuando una lesión es reciente, es instantánea o es al momento, o sobre todo cuando la lesión se generó por actividad física, que casi siempre suele ocurrir. Los desgarres musculares, o que hubo un esguince, o que hubo una pequeña lesión de tejido blando, pues es cuando voy a colocar mi frío. Lesiones no mayores a 72 horas son las que me van a utilizar el frío. Inflamaciones crónicas, tales como es el caso de la gonoartrosis, que les digo que es el ejemplo que más tengo presente porque pues es el número de pacientes que más tenemos con ese problemita. Entonces, por ejemplo, ahí, ahorita les voy a explicar por qué sí poner frío y por qué sí poner calor al mismo tiempo, que es otro tipo de método que nosotros le llamamos. En el caso del frío, nos va a generar que las contusiones se hagan menores, que el músculo no se esté estresando totalmente y que nuestro golpe salga. Entonces es cuando colocamos el frío y por completo sale el moretón, se empieza a hacer moradito o totalmente negro. Eso lo genera el frío porque lo que hace es generar que la sangre se coagule en esa zona, se mantenga en esa zona que está lesionada y entonces en automático nosotros podemos ver que la lesión o el problema está en esa zona. El frío solamente va de 5 minutos a 15 minutos, no mayor de 15 minutos. Si yo genero que mi frío, perdón, se quede más de 15 minutos, estoy generando una quemadura de primer grado, porque el hielo nos genera que la piel se vaya lacerando y que también se queme. Entonces, el frío nunca debe de ir mayor a 15 minutos, siempre de 5 a 15 minutos. Casi siempre todos los fisioterapeutas estamos casados con los 10 minutitos de frío y entonces, pues es básico, ¿verdad? Pero no podemos pasarnos de 15 minutos porque eso es lo que pasa. Ahora, el frío, también a veces nuestros fisioterapeutas nos pueden decir, ¿no? Vamos a colocar frío y calor y nos dicen una vez al día, 2 veces al día o en su caso 3 veces al día. Nuestro calor sí se puede poner de 3 a 4 veces al día. Cuando queremos relajar, cuando queremos quitar precisamente rigidez o cuando nosotros queremos hacer que el dolor vaya disminuyendo progresivamente. En el caso del frío solamente son 2 veces al día. No me puedo pasar de eso porque entonces el frío me penetra a mí y hace rígida la articulación si solamente mi lesión es muscular o es superficial. Y entonces ahí, por ejemplo, pues viene la artralgia. Y en lugar de quitar una parte de la contusión o del problema que se está generando, hago que el problema se vaya haciendo crónico o vaya avanzando más rápido. Ujú. Y en el ejemplo que les decía,
Que se puede utilizar frío y calor, sí, sí se puede utilizar frío o calor. Nosotros le llamamos método de contraste y hay que saber cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Mi método de contraste solamente se hace con procesos crónico-degenerativos que tienen inflamación por completo y procesos posquirúrgicos. Casi siempre es en los procesos posquirúrgicos en donde nosotros utilizamos métodos de contraste, porque después de una cirugía siempre tenemos inflamación en la zona y siempre tenemos dolor. Entonces, ¿cómo es que yo hago mi método de contraste? Nunca se hace de manera a cambio repentino. Si yo empiezo con calor, yo termino con calor. Si yo empiezo con frío, yo termino con frío. Y el caso que yo voy a trabajar o el proceso que yo quiero disminuir con mayor fuerza es lo que me va a hacer que yo empiece con calor o que yo empiece con frío. Ok. Por ejemplo, si yo tengo un posquirúrgico de rodilla, en este caso hay mucha inflamación, pero el dolor no es tan intenso, es mínimo, lo que más tiene es inflamación y eso me genera que no se pueda mover, pues yo voy a empezar con frío y voy a terminar con frío. Es decir, voy a colocar frío 5 minutos, voy a colocar calor 4 minutos, voy a colocar frío 3 minutos, voy a colocar calor 2 minutos y termino con frío en 1 minuto. Y eso me va haciendo que haga una sumatoria de tiempo que no se pase de 20 minutos y que yo lleve un proceso gradual cambiando la temperatura. Es importante que si yo empiezo con una temperatura, termine con una temperatura, porque si yo empiezo con una temperatura y termino con otra temperatura, el cambio de temperatura en nuestro cuerpo es radical y entonces podemos generar otro proceso como hipotermia o hipertermia, que puede generar que se suba la fiebre o que nos dé fiebre más bien, que suba la temperatura y nos dé fiebre, o en el caso que nos dé hipotermia y empecemos a tener mucho frío. Ujú. Entonces es importante saber cómo hacerlo y hacerlo de manera gradual. Nunca se debe de hacer un cambio brusco porque hay fisioterapeutas que a veces sí les dicen, ¿no? Ponte 5 minutos calor y 5 minutos frío y ya, con eso es suficiente. No, es importante que si yo me puse 5 minutos de calor y después va a seguir el frío, pues yo termine con 5 minutos de calor para regular mi temperatura y que entonces pueda hacer la función adecuada lo que quiero con el método de contraste. De acuerdo. ¿Sí? Bien, bueno, pues hasta ahí vamos con la parte de la artralgia. Si quieres, podemos contestar algunas preguntas. Ok. Mira, Alejandro nos pregunta, ¿qué tipos de técnicas de fisioterapia se utilizan con mayor frecuencia? Ay, pero es que este es de mialgia, para tratar la mialgia. No, Ok, no, hasta que lleguemos a eso. hasta que digamos, bueno, a ver, déjame ver qué dice. ¿Nos podrías comentar qué tipo de dolores cometen con frecuencia? Ok. Dice, Lupita nos pregunta, ¿nos podrías comentar qué tipo de errores cometen con frecuencia los pacientes al tratar de aliviar estos dolores por su cuenta sin acudir a un especialista? Bueno, casi siempre o el error más grande que comete la gente es guardar reposo y vendarse la zona. Vendarse con fuerza la zona, creyendo que la presión de la venda va a generar que el dolor disminuya o que el dolor se vaya por completo. Entonces, lo primero que hace la gente, pues, es colocar una vendita y hacer que no se mueva la articulación o generar que la articulación se quede fija y entonces cuando llegan con nosotros y queremos moverlos, pues ya no podemos porque la articulación ya se adhirió, que es lo correcto. Y esa adherencia que se hace, bueno, pues ya nos genera a nosotros otro procedimiento a trabajar. Entonces voy a trabajar ya otro procedimiento, la adherencia, la inflamación y el dolor. Entonces tengo 3 procesos que tengo que quitar. Y entonces, pues ahí a nosotros pues, nos hace más lento el trabajo. Y Sí, claro. pues ellos, la mayoría de las veces ellos empiezan a desesperar y empiezan a preguntarse por qué no avanzo. Bueno, pues no avanzamos porque no nos movimos en mucho tiempo. Y el generar que el paciente se vuelva a mover, pues es difícil, es un proceso largo. Ok. Mira, aquí las otras preguntas, tengo otras 3 preguntas, una, dos, tres, 4 preguntas más, pero ya son como haciendo referencia a la mialgia y la artralgia.
¿Qué te parece si continúas con la mialgia y al final te las hago para que a lo mejor y se responden ahorita que des el tema de mialgia, pero bueno, de todos modos te las hago, pero sí, hablan de ambas cosas, entonces mejor empieza con mialgia y al final ya te las paso. ¿Te Ok, parece? María. Entonces, la mialgia se da a nivel muscular. El músculo tiene algo que se llama fascia, que es lo que lo recubre, y es una telita muy delgadita. Casi siempre todos pueden identificarla por el pollo. Cuando limpiamos pollo o lavamos pollo, esa pequeña telita transparente que se le quita a la pierna o al muslo del pollito, todos nosotros la tenemos también y a eso se le conoce como fascia. Tiene la capacidad de contraerse o de estirarse y de romperse. Esa pequeña fascia es lo que nos va a generar el dolor muscular. El Mm, músculo tiene diferentes liberaciones de toxinas que generan una contracción o una relajación mediante un potencial de acción que genera a nivel nervioso, que no les voy a explicar porque es muy complicado y es muy complejo para ustedes, ¿vale? Pero a ujú. través de eso, pues vamos generando que el músculo se inflame, el músculo se contraiga, que el músculo se haga duro y que sobre todo tenga un proceso inflamatorio o de ruptura de alguna de las fibras. Todo eso se da por causas principales que como puede ser la tensión muscular. Y la tensión muscular se da por la liberación del cortisol, que es cuando todos nos estresamos y todos gritamos y todos tenemos mucho trabajo o tenemos mucho sueño o tenemos mucha hambre o alguien nos hizo enojar y entonces nos sentimos mal y el músculo del cuello sobre todo es el que se empieza a hacer duro y ya no podemos girar. Pues eso es una tensión muscular muy característica o es un gran ejemplo más bien que a todos nos pasa en el día a día. Esa tensión muscular o esa contracción muscular nos va haciendo que el músculo se vaya haciendo durito, que aparezcan puntos gatillo, que esos puntos gatillo ustedes conocen como la bolita. Tengo una bolita en ese músculo y eso es lo que me duele. O siento como la bolita se resbala Como cuando me algo. está dando el Ujú, masaje o cuando está sobando la zona, que es lo que nos dicen, y esa bolita es la que me duele. Justo ahí todos gritamos, ¿no? Bueno, pues ese ujú. es un punto gatillo, esa es una contractura muscular y eso se da por una tensión, por la liberación del cortisol, que a través de eso nos vamos estresando y los niveles de estrés en el cuerpo son superiores y va generando que el cuerpo se contraiga. También puede ser la mialgia, va muy acompañada de una artralgia. Aquí les voy a explicar por qué. La rigidez articular va generando que mi músculo se estrese. El hecho de que mi músculo se estrese va haciéndose más durito y más durito y más durito y la inflamación articular es lo que va generando que mi músculo se contraiga o se dilate y que genere una contracción o una relajación muscular. El músculo es quien protege a la articulación. Entonces, por obviedad, si mi músculo está dañado, mi articulación se llega a dañar. Si fue al revés, mi articulación fue la primera que se dañó, es porque mi músculo ya estaba dañado y mi músculo se va a seguir dañando. Todo esto ocurre porque no hay fuerza y no hay resistencia. Todos nosotros podemos decir, tengo unas piernas grandes y fuertes, y no es así. Siempre nos damos cuenta cuando cargamos algo más pesado, cuando subimos una escalera, cuando bajamos una escalera o cuando caminamos largas distancias. Ahí es en donde nos podemos dar cuenta que no hay resistencia muscular. Y entonces la resistencia o la fuerza se va perdiendo con el paso del tiempo y eso va generando que el músculo pues se vaya elongando, lo que todos conocen como flacidez, se pueda perder el tono muscular o aumente mi tono muscular, pero no porque tenga más músculo y esté súper mamado, no, claro que no. Mi músculo aumenta porque tengo inflamación y entonces mi músculo dice, necesito algo para relajarme, porque cada vez estoy más inflamado y entonces empieza a lesionarme a mi articulación o mi articulación empieza a decirle al músculo, protégeme porque yo estoy a punto de romperme, yo estoy súper inflamado, tengo mucha rigidez y todo aquello que es rígido pues va generando un frote o un roce y va generando que se vaya deshaciendo el hueso. Entonces, en este caso, pues quien me lo va a proteger es el músculo.
Todos mis músculos se insertan en alguna articulación. A través de Ujú, ligamentos, a través de tendones, tenemos una inserción y tenemos un origen, y siempre es en una zona articular. Entonces, por obviedad, van acompañados y van juntos. Mis cadenas musculares también pueden hacer que el mismo dolor que yo tenga se vaya reflejando en un órgano. ¿Cómo puede, cómo puede ser eso? Tenemos una cadena muscular abdominal muy fuerte. Y ujú, entre esos pequeños músculos que nos rodean todo el abdomen y toda la parte visceral, pueden generar que, por ejemplo, si yo tengo una gastritis o un colon irritable muy fuerte, toda esa musculatura de cadena se inflame, se empiece a irritar y vayan hacia su origen. Muchas de las veces el dolor reflejo, que es como nosotros le llamamos, puede ser en el estómago, y yo puedo decir es que mi dolor es en el estómago porque tengo gastritis, pero mi dolor se va hacia la espalda alta, sobre todo en la zona de la escápula. La escápula es lo que tenemos en la parte posterior de la espalda, por debajito del hombro. Ese huesecillo pequeño, este, puede generar un pequeño dolor en esa zona, sobre todo punzante, a través de mis cadenas musculares que están relacionadas, tanto las abdominales como las de la espalda. Todos tienen un origen, todos tienen una inserción, todos tienen una inervación, y las inervaciones son conexiones nerviosas que van generando que tengan conductividad una a otra y se vayan pasando señal. Entonces, si yo tengo dolor a veces en la espalda, a veces no puede ser nada más por la espalda, sino ah, puede existir algún otro problema, tal que es el caso que pueda ser gástrico, pueda ser renal o pueda ser de una cuestión respiratoria, y todo eso se esté reflejando en la zona de la espalda, sobre todo porque los nervios periféricos más importantes salen de nuestra médula espinal. ¿Y quién protege a la médula espinal? Pues nuestra columna. Si mi columna empieza a generar rigidez, empieza a generar, que eso lo vimos la vez pasada en lumbalgia, por ejemplo, ujú, que veíamos que era una espondilolistesis y que generaba una presión sobre los nervios, pues de esos nervios de la zona lumbar salen nervios que van hacia la zona gástrica, sobre todo hacia la zona abdominal baja, que es intestino grueso, y que se va generando una pequeña irritación. A veces con generar un ajuste, con generar un masaje, podemos componer incluso la parte digestiva o la parte renal o la parte respiratoria, porque tiene conductividad, porque tiene una inervación, porque están conectados. Entonces, a través de mi rigidez articular se puede dar la mialgia. Entonces, van totalmente relacionadas. El proceso inflamatorio que ocurre en una mialgia es parecido o casi igual que ocurre en una artralgia. Lo único que cambia, pues, es la zona en donde está ocurriendo. Una está ocurriendo en músculo y la otra está ocurriendo en articulación. A veces pueden decir la gente que el dolor articular es diferente, y todos dicen, es que el dolor de hueso es más fuerte y es ujú, totalmente diferente al del músculo. Pues sí, suele ser un poquito más fuerte. ¿Por qué? Porque pues ya tengo dolor en el músculo y ya tengo dolor en la articulación, por eso es que es más fuerte. Y como tal, pues no hay dolor de hueso, es un dolor articular. Ujú. Entonces, no existe el dolor de hueso. Ya sabemos ahorita que pues es un dolor articular. La articulación es la que se ve comprometida en el proceso inflamatorio y es lo que está generando que duela. Mi músculo, perdón, está inflamado, se está generando un proceso inflamatorio y un proceso de dolor en la zona, y eso va generando que tengamos más dolor. Ujú. de Y acuerdo. el último o la última causa de la mialgia son los espasmos de electroconductividad, que es lo que le decía. A veces puede ocurrir una constricción o una vasodilatación, que es lo que nosotros le llamamos como espasmos o pequeños calambres, y que a veces los calambres no solamente son por la parte de la circulación, que es cuando hay una vasodilatación o una vasoconstricción, sino que también puede ser por la parte nerviosa. Empezamos a perder minerales dentro del cuerpo que empiezan a generar que mis nervios se empiecen a tensionar o se empiecen a elongar y empiecen a perder esa conexión. Ya no hay una sinapsis con mis nervios periféricos del cuerpo
que van directamente a los centrales y entonces empieza a perder conexión. Es como cuando algún cablecito de nuestros aparatos empieza a hacer como un falso contacto y entonces intentamos conectarlo y ya enciende, pero ya no arranca tan rápido. ¿Por qué? Porque ya hay un cablecito que ya no está conectado y que ya no me está dando esa parte, solamente me está dando la parte de que encienda, pero ya no que se procese la información y que vaya más rápido la información. Lo mismo pasa con nuestro cuerpo. Los nervios de repente dejan de funcionar y empiezan a tener esa parte de pues espasmos y se empieza a generar esa situación. Empezamos a tener los llamados calambres. Y ahí es cuando empiezan las pequeñas Mm. recetas con cualquier situación y dicen es que no se me va, no se va a ir porque no nos movemos, porque no le estamos dando el mineral adecuado al cuerpo y porque no estamos tomando suficiente agua. El que nosotros tengamos una deshidratación puede generar que la fascia del músculo se estrese y se contraiga y proteja mi músculo. Mi músculo necesita hidratarse. No nada más la piel, sino también nuestros músculos. Por eso es importante que tomen suficiente agua. Cuando nosotros no tomamos agua, nos solemos sentir pesados, con sueño y cansados. Es normal, porque no hay liberación de minerales dentro del cuerpo que generen ese proceso de intercambio de información que vaya haciendo que el músculo empiece a actuar o empiece a trabajar. Wow, qué Y, interesante, ¿verdad? y Sí. siempre van acompañados de la artralgia, ¿no? Que es algo que comentábamos. La mialgia nunca va a ir sola, la mialgia casi siempre va acompañada de la artralgia. Es una principal afectación que puede darse también por lesiones de la piel, tales como la dermatitis, el lupus y el síndrome de Sjögren, que siempre van acompañados, me van lacerando, van generando un proceso de acartonamiento en la piel y van generando que ese proceso de sequedad en el cuerpo pues vaya haciendo que se vaya endureciendo por completo, que era lo que les explicaba. O sea, si no hay una hidratación adecuada, pues entonces viene ese proceso. Ujú. Bien, Qué María, hasta aquí interesante. ahora sí. ¿Dudas, preguntas? Pues ya vamos a empezar con las preguntas, pero la verdad es que ve qué interesante es esto que estás hablando ahorita, mialgia y artralgia. Finalmente nosotros, bueno, que no somos especialistas, que no sabemos de eso, decimos me duele, vamos contigo, a veces, ¿verdad? Pero bueno, vamos contigo. No sabemos qué tan profundo es o qué tan importante es tomar en cuenta estos dolores o estas. Finalmente el dolor es como una respuesta, como una llamada de atención a una situación que puede ser hasta más grave, ¿no? En el caso, por ejemplo, como bien dices, de lupus, de Sjögren, son como unas antesalas a un brote de una crisis de la enfermedad, ¿no? O, por ejemplo, uno llega a cierta edad en la que le duelen las rodillas y ya, ¿no? Y pues es que es la edad, ¿no? Pero no nos damos cuenta de que, bueno, hay muchas cosas atrás de ese dolor de rodilla o ese es que aparte truenan, como que truenan las rodillas, ¿no? Ya te truenan sí, ya me truenan las rodillas, ¿no? Pero hay muchas cosas atrás y pues no, realmente, pues no lo sabemos. Pero bueno, pues mira, vamos a empezar con las preguntas porque tengo que todas están relacionadas con mialgia y artralgia. Dice, ¿qué tipo de técnicas de fisioterapia? Bueno, Alejandro nos pregunta, ¿qué tipo de técnicas de fisioterapia se utilizan con mayor frecuencia para tratar la mialgia? Bueno, lo que Técnicas. nosotros hacemos dentro de la fisioterapia para tratar la mialgia es generar un proceso de relajación en la zona muscular, que puede ser con efectos como el frío o el calor. Puede ser el masaje, que a todos les encanta, ¿verdad? El Ah, masaje en sí, es la una zona, belleza. una Ujú. relajación absoluta y que también puede ser con ejercicios que pueden ser pasivos asistidos o pueden ser pasivos activos, en donde entran todos los estiramientos. Ujú. Nunca Ok. generando en la mialgia, casi siempre el proceso de fuerza o de tono muscular que vamos a ir adquiriendo siempre se hace al final
de todo mi proceso de fisioterapia. El número de sesiones no es específico, cada paciente tiene un número de sesiones totalmente diferente porque el cuerpo va reaccionando de manera distinta a las terapias. Nunca puedo decirte, a lo mejor para mialgia siempre vamos a trabajar 10 o 15 sesiones porque no va a ser así. Mi cuerpo va a decidir cuántas sesiones voy a tomar yo de fisioterapia y obviamente que la educación o la disciplina que nosotros tengamos en nuestro estilo de vida, eso va generando que la terapia sea más efectiva. Entonces, los ejercicios casi siempre con los que se empiezan son estiramientos, son ejercicios pasivos y si mi paciente a lo mejor, por ejemplo, no tiene tanta movilidad, porque ya viene acompañado de una artralgia y una mialgia, pues entonces lo que voy a hacer es generar que mi ejercicio sea pasivo asistido. Yo lo voy a ayudar a que esa articulación tenga movimiento, a enseñarle cómo mover esa articulación, cómo irlo levantando, a qué cierta distancia o a qué ángulo del cuerpo debemos de mover esa articulación y generar que le empiece a moverse. Después de eso, entonces ahora sí pasamos a la parte de los movimientos activos y que los activos ya pueden ser asistidos o pueden ser activos libres, en donde el paciente ya los puede hacer. Ya son activos porque ya son ejercicios que ahora voy a hacer de pie, ya no voy a hacer sentado, que a lo mejor sí le puedo ayudar, pero solamente a la estabilidad. Y ahí entran ejercicios de estabilidad en donde le voy a dar coordinación, en donde le voy a dar que tenga equilibrio para que él pueda ir caminando nuevamente o para que él se pueda ir moviendo. En el caso de la muñeca y del hombro, pues no voy a generar un equilibrio, pero sí voy a generar un movimiento libre en donde mi paciente ya pueda levantar o tenga los rangos de movimientos adecuados o los que deberíamos de tener normalmente en una articulación. Y posterior a eso, pues ahora sí genero que tenga fuerza o que tenga resistencia mi músculo y mi articulación o mi miembro, en este caso si voy a trabajar extremidad superior o extremidad inferior. Y ahí ya voy a poner ejercicios con resistencia, con peso y con fuerza. Ok, de acuerdo. Wow. Aquí tenemos otra pregunta. Ali nos dice, desde su experiencia, ¿qué tan frecuente es que los pacientes confundan mialgia con artralgia? Ah, Pues es es que muy, muy frecuente. En muy realidad, común. creo que los pacientes no saben qué es lo que les duele. Todos dicen, me duele. Y entonces ahí es donde nosotros debemos de hacer un interrogatorio. El interrogatorio es muy importante para nosotros, para enseñarles a ustedes qué es lo que pasa en su cuerpo y que ustedes también aprendan a distinguir. En mi caso, por ejemplo, a mí me gusta mucho preguntarles, ¿cómo es ese dolor? ¿Cuándo apareció ese dolor? ¿Con qué mitiga ese dolor? ¿Con qué agrava ese dolor? Ajá. ¿En dónde está ese dolor? Si ese dolor es localizado, si ese dolor migra hacia otra parte del cuerpo, ¿qué es lo que está pasando? El saber cómo es ese dolor me va a explicar qué tipo de dolor es. Por ejemplo, cuando llegan con dolor en la zona de la rodilla, casi siempre lo primero que dicen es, me duele y me truena, ¿no? Y muchos dicen, me duele y está pesado. Otros me pueden decir, no, es que solamente me punza y no me deja caminar. Mucha de la gente a lo mejor me puede decir, no, yo me siento y ya no me paro, ahí me quedo. Y ahí es en donde yo digo, bueno, me siento y ya no me paro, eso es por falta de movilidad. ¿Y quién era quien necesitaba moverse? Pues mi artralgia. Entonces me está diciendo que mi articulación es la que está mal. Si mi paciente me dice, es que está inflamada y no me deja moverme, pues entonces tengo que hacer pruebas que me distingan qué tejido blando es el que está mal, ligamento, tendón o fascia. Ujú. Y entonces ahí poder ver si es una lesión de ligamento cruzado, de ligamento colateral, si es una cuestión tendinosa o simplemente mi músculo está inflamado y no tiene suficiente fuerza y está haciendo que se debilite la articulación. Pero casi siempre el 90% de nuestros pacientes confunden los dolores. Sí, claro. Solamente me duele ahí y ya, es lo que decimos. No, bueno, es que la experta eres tú. Bueno, dice también, Esmeralda nos pregunta, ¿cómo se adapta el tratamiento fisioterapéutico cuando el dolor también está asociado con enfermedades autoinmunes
o reumatológicas como la artritis, fibromialgia o lupus. Bien, la fibromialgia es muy compleja, porque en la fibromialgia no solamente me está dando un dolor muscular, sino también un dolor articular. De hecho, es la patología mm, o la patología que nos podría servir de mayor ejemplo en la relación de la mialgia y de la artralgia, porque la fibromialgia se puede dar a través de una lesión en la zona de la fascia muscular y a través de eso me empieza a generar que el músculo se debilite, no tenga fuerza y mi articulación no tenga cómo moverse, porque en realidad quien le va a dar el movimiento a esa articulación, pues es mi músculo. Entonces, los procesos en esas patologías suelen ser largos, suelen ser pesados, porque era lo que explicaba hace ratito, o sea, no solamente voy a quitar un dolor, no voy a quitar una inflamación, sino también voy a quitar una rigidez. Entonces, el tener yo 3 procesos que trabajar suele hacer que sea más largo. No es complejo, porque no es complejo. No sé cómo, pero lo hacemos. Ujú. Es algo maravilloso ver cómo la gente puede caminar después de mucho tiempo, y es importante saber que sí es difícil, siempre y cuando el paciente tenga, pues, ahora sí que el apoyo tanto familiar como las ganas de poder tener la capacidad de reeducarse y de la marcha. Chillo de emoción o de tristeza, porque No, claro, me imagino lo bien que te puedes sentir cuando ves un paciente, seguramente muchos que llegan apenas claro, moviéndose, y yo ya lo vi en tu consultorio. En alguna claro, ocasión llegó un señor en silla de ruedas y que al salir, al entrar al consultorio, el señor se levantó. Y ya después tú me comentaste que cuando el señor fue la primera vez, el señor ni siquiera podía levantarse de la silla de ruedas. claro, Evidentemente, pues le faltaba todavía un poco de terapia, yo no sé cuánto ni demás, pero el señor ya se podía mover un poco más cuando llegó, ¿no? No sé cuántas sesiones tenía y mucho menos cuántas le faltaban, pero para ti seguramente es muy satisfactorio eso, claro. ver gente que y también seguramente te das cuenta tú también, Fer, que el paciente, cómo cambias vidas de alguna manera y cómo el paciente termina tan agradecido contigo, porque imagínate una persona, independientemente de la edad que tenga, sea joven o sea una persona mayor, el que, el que de repente deje de ser autónomo y por alguna situación, enfermedad, inclusive accidentes, qué sé yo, y pueda volver otra vez a tener esa autonomía, la verdad es que, pues sí, evidente, es muy, muy satisfactorio para ti y pues seguramente ellos quedan muy agradecidos contigo, ¿no? Bastante, sí, es un proceso que sí es largo, pero es muy, muy gratificante el ver cómo después de cierto tiempo vuelve otra vez el paciente a sus actividades de la vida cotidiana, o que incluso la familia te lo termina agradeciendo porque dice, pues ahora sí yo puedo continuar con mis actividades, ya no tengo que depender de mi paciente, de la patología de mi paciente, sino que ya podemos regresar los dos a la vida cotidiana. Sí, porque bien decíamos, en cualquier tipo de enfermedad, sobre todo en las crónicas degenerativas, llámese la naturaleza que sea, no solamente se enferma el paciente, sino se enferma la familia. Claro, Y cuando es una familia unida que quiere ayudar, que quiere apoyar, como tú bien dices, ¿no? Es importante también que se apoye al paciente. Todos nos enfermamos, toda la gente, la familia se enferma. claro. Pero bueno, ya te pusiste sentimental. Sí, Pero bueno, pero mira, aquí tenemos una pregunta más. Entonces, sí, bueno, ok. Rebeca Flores, va a ser la última, Fer, porque ya estamos rayando en tiempo. Pero sí me interesa mucho que contestemos esta. Dice, ¿qué papel juega la fisioterapia en la prevención de la rigidez articular y la pérdida de masa muscular que suele acompañar al lupus? Rebeca Flores. Es muy importante, sobre todo porque recordemos que fisioterapia o medicinas alternas casi siempre se usa para la prevención, nunca para generar, pues ahora sí que la patología se vaya o se elimine por completo, casi siempre lo utilizamos nosotros como preventivo. Nosotros no tenemos la cultura como población
de Ujú. utilizarlo de esa manera, de que sea preventivo, pero por lo general, pues fisioterapia tendría que ser preventivo. Ahora, ¿cómo puedo hacer yo que sea preventivo o cómo darme cuenta? Pues desde el inicio, desde el momento en el que yo soy diagnosticada con una patología, empezar a acudir, empezar a ver alternativas, empezar a ver qué es a dónde me puede llevar mi patología y empezar a trabajarlo para que mi patología no avance de esa manera o no avance tan rápido. De acuerdo. Sí, efectivamente, bien dice Rebeca, la prevención es un poco complicado, pero finalmente sabemos, la gente que tiene lupus, nosotros siempre les hemos dicho, por ejemplo, en este caso, lupus es el tema que nos interesa, es que aprendan de su enfermedad y obviamente no es para que se asusten o para que tengan miedo de lo que viene, sino más bien, como bien dices, para prevenir lo que puede venir y tomar cartas en el asunto, ¿no? Porque sabemos que el lupus es una enfermedad autoinmune que ataca cualquier órgano y que normalmente los pacientes se sienten cansados, débiles, con dolor, inflamación en articulaciones y normalmente pues se da de manera bilateral. Si te dan una mano, te dan la otra, ¿no? O en una pierna o te dan la otra. Entonces, sí es importante que empecemos desde ya, desde que se nos diagnostica una enfermedad como lupus, conocer la enfermedad y no, insisto, no para que nos dé miedo, sino más bien para tomar cartas en el asunto y poder prevenir las consecuencias que a veces son irremediables, pero si nosotros prevenimos, si nosotros tomamos cartas en el asunto, seguramente las consecuencias generales o normales en un grupo se vendrán a dar en más tiempo, ¿no? Más tarde que temprano. Sí, exactamente. Es importante. Creo que para toda patología, no solamente para lupus, pero para toda patología, pues deberíamos de ser preventivos, siempre, 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 en cualquier momento, y a lo mejor no teniendo una patología, ¿no? Desde adulto o desde joven deberíamos de tener la precaución de ir evitando dichas patologías. Así es, pero bueno, como dices, es idiosincrasia, ¿no? Pero en fin. Pero bueno, pues mira, como siempre, platicando contigo, Fer, se nos va el tiempo volando. Ya estamos rayando en unos minutitos. No sé si nos quisieras dar, por ejemplo, tu dirección, pues seguramente va a haber alguna persona que quisiera atender o atenderse contigo para que, no sé, pudiera llegar o hacer una cita contigo, o prefieres que sea a través de nosotros y llegue contigo, o como tú me nos dices. Sí, Mari, no hay ningún problema. Bueno, les puedo dejar mi número ahí por debajo en los comentarios y a Ujú. través de mi número de teléfono se pueden generar las citas. Perfecto. De acuerdo, ¿quieren pasarnos el número para que lo vayamos escribiendo? Claro. Ujú. Ay, ya lo está poniendo ahí. Me parece que te lo dejé en los comentarios Ah, perfecto. o en el chat. Ya lo checaste, Mari. Ahí lo estoy poniendo. Ujú. Sí, ya está. Ujú. Estoy agregando los dos números de teléfono, ¿vale? Vale, sí, sí, porque sí, por si alguna persona quiere acercarse a ti, se hace una cita y bueno, ya puede ser atendida, no solamente con alguna enfermedad crónico-degenerativa o autoinmune, sino, como dices tú, simple prevención. Ujú. Pues muchísimas gracias, Fer. Te agradezco muchísimo esta plática, muy interesante, muy, muy interesante. Y bueno, pues seguramente más adelante estaremos hablando contigo nuevamente para un tema que nos pueda pedir alguno de nuestros pacientes. Bueno, pues agradecerles a todos que se hayan conectado nuevamente con nosotros y bueno, pues ya saben que estamos una fundación que trabajamos por y para pacientes con lupus, pero bueno, siempre atendemos las llamadas y lo que ustedes nos están pidiendo siempre. Y bueno, pues muchísimas gracias, Fer. Estamos aquí en contacto, nos seguimos viendo, te agradezco muchísimo y bueno, nos esperamos en el próximo live. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, Mari. Hasta luego.